Hay tanto de qué hablar previo al comienzo de las finales de NBA 2024 que invitamos al coach Julio Lamas y a Marcelo Nogueira a que nos acompañasen a empezar a trazar ideas y conceptos de qué podemos esperar en estas finales. Todo en ritmo. Dallas, por supuesto, intentando ganar un segundo campeonato. Boston tratando de ganar su 18º campeonato. Y la tema de discusión es Kristaps Porzingis. ¿Va a jugar o no? Practicó el sábado. Practicó con contacto. Practicó toda la práctica. Pero mencionó Joe Mazzulla después de la práctica que él entiende que la intensidad de esas prácticas va a ir aumentando mientras se acerque el comienzo de finales el jueves. Aquí están imágenes desde el centro Red Auerbach, cerquita de la carretera 290 que te lleva desde el oeste de Massachusetts hacia la ciudad de Boston. Ahí lo ven lanzando. Observen el vendaje que tiene en la pierna derecha. Es el sóleo derecho el que tiene desgarrado y se ha recuperado. Ha pasado ya casi 5 semanas. Y la idea, como estamos viendo, es que va a jugar. Hay que ver un poquito este equipo con o sin Porzingis, tanto en temporada regular como playoffs. Es importante destacarlo. Y en playoffs hay que destacar que solamente jugó 105 minutos. Boston, en cuanto a eficiencia neta, puntos anotados menos puntos recibidos por 100 posesiones, esencialmente es el mismo con o sin él en temporada regular. De hecho, es un poquito mejor en temporada regular. Pero en playoffs se ha notado la diferencia. Con él, al principio de los playoffs, cuando él jugaba en la primera vuelta, el equipo apenas superaba al rival. Sin él desde entonces, y quizás tenga mucho que ver con el rival, el equipo de Boston está jugando a un nivel altísimo, donde anotan 13 puntos más por 100 posesiones que el rival en playoffs. El porcentaje reboteador del equipo mejoraba sin él en temporada regular, pero obviamente cayó importantemente en los playoffs con equipos que insistieron mucho más en el rebote y no hay nada más que ver al equipo de Indiana. Julio, cuando regresa Porzingis, aparte de esta parte de proteger el aro, de rebotear un poco mejor con este equipo, ¿qué impronta le da a Boston que extrañaba sin él en cancha? Con Porzingis juega con un spacing más 5-0, más minutos, más veces juegan los 5 abiertos. Cuando él está en el eje de cancha y de un lado está Tatum y del otro está Brown, ahí hay más espacio para estos pasillos que usan muchas veces Tatum y Brown, ¿no? Por la amenaza de él del tiro de 3 puntos. Con él juegan 4-1, ¿no? Las dos esquinas ocupadas, los dos 60 grados, y él profundo, pero también él a veces toca y abre y queda de frente al aro, y hay un spacing 5-0. Esto sucede con él, no con ningún otro pívot. Y eso, cuando están en estado de inspiración y pisan pintura y dan a los triples, y están los 8 jugadores de Boston que suelen meter tiros de 3 puntos, a veces te hace una racha que te hace 15 puntos en 2 minutos y te pone al borde de un ataque de nervios. De hecho, una imagen que yo tengo, Marcelo, de él es con su enorme estatura, 2'21", no llega al rebote a dominarlo como tal, pero todo lo que tiene que hacer es dar una palmada. Esa palmada envía el balón típicamente a un compañero abierto, totalmente abierto, detrás de la línea de 3 puntos para una canasta de Boston. O sea, Porzingis tiene esa cualidad también, que no tiene que siempre ser el dominante reboteador que saca los codos y toma el rebote. No, él todo lo que tiene que hacer es tocar el balón por encima del resto, redirigirlo a un compañero, y con eso tienen un triple abierto, Marcelo. Sí, es así, Álvaro. Y también en defensa, cuando él palmea algún rebote, le da la oportunidad de primer pase a Boston para correr el contraataque, que era lo que mencionaba Julio en relación a la cantidad de puntos que ellos tienen en contraataque. Realmente va a ser muy interesante ver esta serie, porque yo pensaba, bueno, ¿cómo van a ser los emparejamientos? ¿No? ¿Cómo van a ser los emparejamientos? Con Porzingis o sin Porzingis, con Gafford, que es con Municia Dallas, y con Lively. Si está Porzingis en cancha, ¿puede estar Lively? ¿Quién va a defender a Holiday? ¿A quién va a defender Luka? ¿A un guardia o a un alero? Y después, cuando ataque Dallas, ¿quién va a defender a Luka? Tatum. Bueno, ahí va a haber, me parece que, imagino, como decía Phil Jackson, que contaba en sus libros que él
trataba de imaginar los partidos antes que se jueguen, que cada entrenador va a ir haciendo ajustes a medida que vayan pasando las mismas series, ¿no? Porque ¿quién imaginaba que Dallas le iba a atacar tanto la pintura a un equipo como Minnesota? Y se lo hizo y le ganó. Entonces ahora, la verdad que yo tengo un gran signo de interrogante para ver cómo unos defienden a otros y viceversa. Desde el jueves nos vamos a enterar seguro, pero... De hecho, sacamos una serie de gráficas, Julio, antes de que ustedes llegaran en los últimos días, y de nuevo, basado en 2 partidos de temporada regular, uno de los cuales fue antes de la fecha límite de traspasos. El segundo fue el que valió la pena, y en el segundo sí jugó Porzingis, y en el primero no jugó Kristaps. En el caso de Luka, para contestar tu pregunta, los máximos defensas con él de Boston eran Jrue Holiday y Jaylen Brown. En el caso de Jaylen Brown, ¿quién lo marcó más que nadie? Luka Doncic, interesantemente. En el caso de Jaylen Brown. En el caso de Jason Tatum, fue una combinación de P.J. Washington, Derek Lively, Maxi Kleber. Curioso, porque no sería exactamente que yo hubiese pensado. En el caso de Kyrie Irving, el máximo defensa fue Derek White. En el caso de, y mencionaba el de Luka, que fue Holiday y Brown, más o menos parejos. Eso va a ser algo muy interesante. Mencionaba, Julio, la capacidad triplera del equipo de Boston. Hay que hablar de esto porque esta es parte de la razón por la cual este equipo es tan extraordinario. Todos los tiradores de triple en temporada regular de Boston excedieron el 35% detrás de la línea de 3 puntos. Todos, los 8. Los titulares y también Hauser y Pritchard. Cayó un poco ese porcentaje a nivel de cada uno de ellos, sobre todo particularmente el de Jason Tatum, que cayó un 29%. Pero en la gráfica que les tenemos, pueden apreciar que lo que tiene Boston es una profundidad de tiradores tremenda. Y es un tirador muy particular, es lo que llaman el tirador a pie firme. No es el tirador que necesariamente como Luka Doncic saca el drible sale de un drible, se mueve a un costado y lanza. Generalmente lo de Boston es a pie firme porque lo que quieren exactamente es eso, distanciar la cancha de forma tremenda. Estos son los rasgos de la ofensiva de ambos equipos, Julio. Y estas son cosas que tú me preguntabas, me decía, Álvaro, estos equipos tienden a no pasarse mucho el balón. El escalafón que ven no es a nivel de 30 equipos de temporada regular. Esto es a nivel de playoffs, 16 equipos. Estás hablando que están tanto Celtics como Mavericks entre el tercio más bajo en cuanto a pases por partido. Eso sí, en el 1 contra 1 es el segundo máximo y cuarto máximo equipo 16 en los playoffs. Y en cuanto a triples, ni hablar, el primero y el cuarto. ¿Por qué en un juego de triples y un juego de 5 fuera de Boston, Julio, por qué tanto aclarado en estos playoffs? Bueno, Boston subió la cantidad de aclarados que venía jugando de la temporada regular. Ponen el balón en las manos de los jugadores más seguros en los momentos clave, y eso ha hecho que suba un poco la cantidad de aclarados. Necesitan también, hay menos cantidad de pases porque no buscan el tiro con circulación de pelota, con un jugador que pisa la pintura y tiene muchos recursos para definir. Cuando los dispositivos colectivos arrugan la defensa, es un pase y un tiro. Entonces no son tantos pases. Puede ser que sea piso la pintura, pase, pase, tiro, pero ya con esos 2 pases tienen el tiro que quieren. Un equipo que tira 40 triples por partido. El 45% de los tiros son desde ahí de la línea de 3 puntos. Esa es la razón en Boston. La cantidad de tiros de 3 puntos que tiran y los generan desde los aclarados muchas veces. Y no hasta cierto punto es algo que Boston quería un poquito dejar atrás, la idea del hero ball, de dásela a Jason, dásela a Jaylen, 1 contra 1, ofensiva por turnos. Era algo que Boston adolecía de eso en el pasado. Este año, en parte por la cantidad de tripleros, yo creo que en parte también por la presencia en cancha de Derek White y de Jrue Holiday, pasa menos. Pero no hay un peligro de que si vuelves a darle el balón a ellos, se van a tomar esas atribuciones que en el pasado los metían en problemas. También, claro que sí. Ellos son un equipo mejor. Hablando de la construcción de Boston, la llegada, bueno, antes hablamos de Porzingis. Porzingis fue un jugador que ha sido un éxito su fichaje en cuanto a
cómo se adaptó al juego del equipo, defensa y ataque. Y bueno, con este tema de que te pierde una cantidad de partidos por año, ¿no? Confirmado que se suele lesionar. Ese es ese fichaje. El de Jrue Holiday y el de White ha sido un éxito por todo lo alto. Son mejor pareja de media cancha defensiva de toda la competición. Jrue Holiday es jugador pegamento que hace equipo y hace lo que sea. Venimos de una serie en la que hace última defensa en el partido 1 y última defensa en el partido 3 para cerrar el partido y ganar él. No con esa acción. Mete un triple o mete un poste bajo, mano izquierda, como si fuera un pivot en cualquier momento. Y White, jugador también, que le ha dado al equipo otro poderío. Son mejores. Este es el mejor Boston que va a intentar el título de los últimos 6 años. Acá hay una gran tarea de la dirección del equipo, ¿no? Hablo del general manager. Tanto incluso lo pongo a Joe Mazzulla ahí dentro como desarrollar un entrenador, además de los jugadores, a un nivel tan alto, ¿no? Increíble. Me parece que el trabajo de gestión es extraordinario. Y sí, hay un mayor juego de equipo y eso se nota. Y para mí Jrue Holiday es uno de los 3 líderes del equipo junto con Tatum y Brown. Los otros meten más puntos, los otros tienen el 60% de la tasa de uso del equipo al final del día, 29% en playoffs, 58%. Hay un gran protagonismo. Hacen 55, 60 puntos todos los partidos, pero los otros están. Jrue Holiday está, White está, y los 8 tiradores, ¿no? Eso es un poco el poderío. Para mí fueron muy buenas las declaraciones de Mazzulla, muy buenas, en esto de cómo le vamos a defender el 1 contra 1 a Doncic y a Irving. Es como que van a meter puntos, son buenos, no hay una fórmula para defenderlo. Cuando defendamos bien, ¿no? Meten una canasta, vamos, sacamos de fondo y seguimos jugando. Son buenos. No dejamos de hacer nuestro juego. Es algo con lo que le hizo daño a Minnesota en la serie Dallas, con estos 2 jugadores, como que, si lo defendemos muy bien y no lo dejamos hacer su juego, le ganamos. Ellos lo estaban haciendo bien y le quitaron la confianza en eso, pero la tranquilidad para jugar. Y claro, ¿viste? Los playoffs son una montaña rusa de emociones. Partido 1, 2, vos perdés esos partidos y ya Dallas ganaba una confianza, una tranquilidad y un margen de error. Al mismo tiempo que Minnesota la perdía y tenía que empezar a contestar otro tipo de preguntas o no distraerse con lo que pasaba alrededor, porque en los playoffs hay presión, ¿no? ¿Qué genera presión? Las expectativas previas, las presiones del entorno, atender a la prensa, ¿por qué pierden los primeros 2 partidos locales? No pueden parar a Luka, no, le vamos a ganar, todo esto, y las consecuencias, nos estamos quedando afuera de la final, no reseteamos bien después de Denver para esta serie. Entonces me parece que Mazzulla se quiso anticipar diciendo, nosotros primero tenemos que jugar nuestro juego, nuestra línea de juego macro, vamos a defender así, vamos a atacar así, primero lo nuestro. Por supuesto que Boston va a ir al partido 1 con 2 o 3 maneras distintas de defender a Doncic. No va a llevar un solo plan, no va a llevar el atrape o no el atrape, va a llevar 2 o 3 opciones distintas, ¿no? Que ya veremos con cuál comienza el partido, pero al margen de cuando lo que puedan hacer, primero está nuestro juego, y me pareció inteligente eso de parte de él. La llegada de Porzingis, por supuesto, también tiene un papel importantísimo en asentar a Al Horford en el tiempo que él puede dar en cancha a sus 37 años de edad. Yo creo que cuando tú extiendes a Al Horford más allá de los 32 minutos, estás pidiéndole demasiado y lo notas en su triple. El triple empieza a fallar, sobre todo en segundas mitades. Es como si las aguas el río volviese a su cauce. Está todo normal en Boston. Por eso la llegada de Porzingis es tan importante. Es otro equipo, la banca se compone, Hauser y Pritchard se componen, hay distintas opciones que no tenías antes. Es todo un asentamiento de este equipo. Va a ser interesante ver la condición de Porzingis y si puede aguantar
7 partidos a través de un par de semanas. Veremos. Un pequeño comentario al calce, Marcelo. Coloqué una foto en la web de Gafford y Porzingis juntos en cancha vistiendo un uniforme de los Washington Wizards. Claro. ¿Cómo se tiene que estar? ¿Qué está pensando la afición de Wizards? ¿Qué está pensando la gerencia de Wizards? ¿Cómo es posible que tengas ese tipo de jugador y tú no puedas sacar la punta? Que es verdad que otro equipo está compuesto con mayor talento quizás y cambia el papel de cada jugador, pero tiene que haber algo de esa sensación de, pero ¿por qué no lo podemos hacer cuando estuvimos en cancha los dos juntos? ¿Ah? Y bueno, es la reconstrucción número 1000 de Washington, ¿no? De la época de Bradley Beal. Eso deben estar pensando y bueno, también en algunas franquicias se vive de otra manera todo este tipo de procesos, pero lógicamente algo de picazón a la afición le debe estar dando. Y agrego, le salió mal lo de Wall a ellos también, ¿te acordás, Marcelo? Lo de sí, John claro. Wall le salió John Wall y Bradley Beal. Sí. Hoy de paso cumpleaños 38 de Al Horford. Mirá vos. Mirá. Así que añejo como el Ron Bermúdez. Al le debe haber dicho a Porzingis, bueno, ya hice todo el trabajo en la semifinal, vení acá, vamos a hacerlo mitad cada uno para esta final, porque realmente fue una tarea extraordinaria aguantando esto a normalizar el equipo, como explicó antes perfectamente Álvaro. Y el otro tema, volviendo al tema de Washington brevemente, es hay toda una posibilidad, hay toda una gama de alternativas que tienen equipos armados como Dallas y como Boston de incorporar talento que o es redundante en otro equipo o está en un equipo donde su verdadero talento no florece porque las condiciones, es como colocar un pura sangre que vas a llevar a ganar una carrera importante en el turf, en el hipódromo, y colocarle el yugo y ponerlo a arar el campo. Lo puede hacer, pero no es lo mejor que hace, ni es su máxima expresión. Entonces, la capacidad que tuvo Dallas de hallar a PJ Washington en Charlotte, de hallar a Gafford en Washington, equipos que no iban a ningún lado. Y es más, la gente conocía a Gafford, conocía a PJ Washington, pero ni fu ni fa. O sea, no, los nombres no te decían nada. Meramente reconocibles, eso es todo. Entran a Dallas y está en otro plano. Porzingis estaba ya en su tercer equipo, expulsado precisamente por Dallas, va a Washington, y lo hemos reseñado en un video que tenemos en el canal de Ritmo NBA y NFL. En ese proceso consigue un compañero de equipo de la selección letona que le analice el juego y le dijo, todos esos tiros de poste bajo que a ti te encantan tomar porque tienes la ventaja en estatura, elimínalos o solamente redúcelos a esto. Empieza a hacer otras cosas, otras acciones, a tirar de otros lugares en la cancha donde inclusive eres más y más eficiente. Hizo esos cambios y llegó al punto de fricción que estamos viendo ahora. Algo verdaderamente interesante. El año en el exilio, entre comillas, el año allá en Washington le valió para él recalibrarse. Jugó, le metió 30 puntos a Boston en un partido de temporada regular con Washington, y Boston lo vio y dijo, espérate, este muchacho cambió la manera que jugaba en Dallas. Está haciendo las cosas de forma muy inteligente. Es un equipo malo el que lo rodea, pero la verdad, y si tenemos suerte, se piensa que es un cartucho quemado y no tenemos que ofrecer un talento de primerísimo nivel para tratar de tanto, que finalmente tuvieron que hacerlo de todas maneras, pero fue algo interesante y por eso se robaron a PJ Washington y a Gafford los de Dallas y se robaron a Porzingis y a Holiday los de Boston, porque tienen esa capacidad de encontrar el valor en un entorno que no lo presenta, que no lo pone en vitrina. Y eso es un talento enorme que no todo equipo en la NBA lo tiene. Y cuando ves múltiples contrataciones en ese sentido, te das cuenta que por algo están estos dos equipos en finales. Continuando. Álvaro, de Dallas, ¿cómo se llama el general manager? Nico Harrison. Bueno, Nico Harrison, que estaban yendo con la cámara a él, tanto por el fichaje de Irving, ¿no? Que él se trae. Para mí, el talento de un director deportivo es poder encontrar el talento que necesitas, no solo talento, el que a tu equipo le falta para que colectivamente funcione esto. Porque todos los jugadores, la inmensa mayoría, salvo los que contados con los dedos de una mano, que van y lo hacen en cualquier lado, no sé, LeBron James lleva un equipo y le cambia la ecuación, o estos super cracks. El resto son el hombre y sus circunstancias. Y
caer al equipo justo es muy importante para poder dar tu mejor versión. Y del otro lado, para el general manager, poder detectar el talento que te falta. Lo que han hecho Lively y Gafford como protectores de aros en defensa, están entre los 5 mejores de toda la competición. Arreglaron algo que además Luka Doncic y Irving estaba sufriendo un poco. Y en ataque, como jugadores de pick and roll, porque la verdad que con Luka Doncic, tocar y caer rápido, ir ahí arriba, es parte de que todo florezca. Entonces, ahí me parece que hay una tarea en la que este joven general manager ha logrado llamar la atención de la competición entera, ¿no? Sí, Cambió sobre la marcha, ¿no? Porque principio de temporada habían diseñado otro equipo. Ellos llevan a Grant Williams de Boston, a Holmes, y evidentemente eso no le dio resultado. Incluso yo creo que por el carácter de Grant Williams, que ya era demasiado, Luka, Grant Williams, Kyrie, y se terminan yendo de Grant Williams y de Holmes para hacer todos estos movimientos. Y también cómo cambia un jugador, ¿no? En 4 o 5 meses, porque el Lively que estamos viendo ahora está muy lejos obviamente, del que comenzó la temporada como un novato de 19 años, bueno, y ahora 20. Y ahí, bueno, sí, el general manager sobre la marcha, y me imagino que con Jason Kidd también detrás, porque no nos olvidemos que cuando llegó este general manager decían que lo ponían, venía de Nike, ¿no? Porque era amiga de Luka, no porque debutaba, bueno, creo, como general manager. Sí, quiero que sepas, Nico Harrison es amigo de Luka, es amigo de Kyrie, de la época de Nike. Su labor era llevarse bien y congraciarse con esos jugadores en Nike, de operaciones de básquet, de catar talento. Puede que tenga esos rasgos, pero no era la razón por la cual Nike lo empleaba. Se ha traído a Dennis Lindsay, que fue gerente general en Utah, ha traído una serie de subalternos que sí son el tipo de persona que tiene esa capacidad comprobada de evaluar talento y explicar cómo ensamblar un equipo y por qué esta pieza funciona mejor que la otra que ya tenemos, etcétera, etcétera. Yo creo que Nico Harrison ha sabido delegar, sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe, hace lo que él hace muy bien. Hablábamos previamente de cómo Kyrie se ha integrado a este equipo y se siente muy cómodo. Para mí eso tiene mucho que ver Nico Harrison. Muchísimo, enorme, más que Mark Cuban, más que Luka, más que nadie. Nico es el que ha traído a este chico y lo ha incorporado al equipo y lo está haciendo sentir bien. Y quizás la respuesta a mi pregunta de quién ha estado asesorándolo para que cambie un poquito su ejecutoria, sobre todo con el micrófono abierto frente a él, es muy posible que así haya sido Harrison esa persona que lo haya logrado. Y el resultado es calma fuera de la cancha, calma en la cancha, contentura, aceptación de papeles y la capacidad de que el liderazgo que sí tiene Kyrie empiece a florecer. Me preguntaba Julio. Quería decir una cosa, me traigo lo que dijo Marcelo, ¿no? De Jason Kidd. Desconozco el conocimiento del juego del general manager de Dallas, tomo todo lo que dijeron ambos, y si trajo staff de Utah que sí tiene conocimiento de seguir jugadores, habla muy bien de él, escuchar y utilizar el conocimiento, porque en definitiva liderar es gestionar los conocimientos y las habilidades de todos en la búsqueda del bien común, y lo pongo a Jason Kidd acá adentro, porque Jason Kidd está caminando por estos playoffs como si fuera, ¿no? Son dos entrenadores bien distintos, el entrenador de toda la vida, Mazzulla, el jugador, el extraordinario jugador, entrenador, y él como que, viste que hay entrenadores que dicen, bueno, hay entrenadores que no hacen nada y hay otros que hacen mucho daño. Bueno, yo soy de los que no hacen nada, dejo que los jugadores jueguen. Él está haciendo eso ahora, diciendo eso en la rueda de prensa. No, los chicos juegan ahora. Los planes defensivos de cada serie fueron excelentes. Los ajustes superiores. Después de tiempo muerto, meten en un momento en la serie con Minnesota, llevaban 14 puntos de promedio por partido después de tiempo muerto. O sea, la tarea que está haciendo Jason Kidd al frente del equipo en estos playoffs es deluxe. Y entonces
esa también la sensación que ha dado Dallas, que Dallas a lo largo de la temporada ha ido, porque como dijo Marcelo, bueno, cambió y corrigió. Bueno, la verdad que en el deporte no solo el pez más grande se come al más chico, sino el más rápido se come al más lento. Si vieron que no estaba bien y cambiaron, doble mérito por parte de ellos. Y el equipo en los playoffs ha sido capaz de jugar cada vez un poco mejor. Hablo colectivamente, hablo cómo Bueno, defienden y cómo atacan. Eso, antes vos dijiste más temprano en, en esta mañana, dijiste cómo estaban defendiendo Kairi, y yo te lo pongo a Doncic también. En series anteriores los elegían para jugarle el uno contra uno. Y ellos resolvieron eso con los dos protectores de aro detrás. Y eso al equipo rival lo frustró. En esos partidos, en esa serie contra los Clippers, hubo un momento que hay una estadística que le da mucha importancia a los entrenadores, Álvaro, que es eh, empujar el balón después de tiro fallado. Le hizo una diferencia terrible Dallas al equipo rival en el punto por posesión, en empujar el balón después de tiro errado, porque estaban confiando en atacar a Luka o a Kyrie. Estos defendían bien, reboteaban y corrían, y fue decisivo en esa serie. ¿y quién era el jugador que tomaba ese rebote defensivo cuando era jugador y lo lanzaba al frente porque prefería darle esa ventaja a su equipo y él quizás no tener que recorrer la cancha? Jason Kidd. Yo Jason cuando Kidd. veo ahora a Luka jugar y veo a Dallas jugar, me acuerdo de los equipos de los Nets de Jason Kidd. O sea, están jugando ese mismo estilo de juego. Es como si no está jugando Jason Kidd, pero su ADN está en esa cancha en todo momento. Y hablando de Y Jason Lucas le Kidd, está dando más el balón a ese adelante, y sí, también como a nunca Kyrie, antes, como nunca porque antes. Marcelo leyó bien que cuando sale Luca juega a Kyrie, pero guarda que yo no bien, desde que está en la NBA, Lucas, estar en la cancha y darle el balón al otro y ponerse al costado. Esto también se lo está dando a Kyrie por momentos del partido, jugá vos. Y esto no lo había hecho, por ejemplo, no lo hizo ni con Jalen Branson. Así. Bueno, hablando de todo esto, pasemos ahora a hablar de una cosa que me pediste, que sacar el cálculo, que era la tasa de uso de cada cual a través de las distintas etapas de la temporada. En el caso de Luka Doncic y Kyrie Irving, en la temporada regular, Luka Doncic, cuando digo tasa de uso, ¿qué proporción de las jugadas cuando él estuvo en cancha terminan en un tiro, en tiros libres propios, en una asistencia, en una pérdida? Y en el caso de Luka, heliocéntrico, 36%, pero no se queda muy corto Kyrie, por debajo del 30%, que es la línea del heliocentrismo, pero muy cercano. En la primera vuelta, caen el de ambos contra los Clippers. Contra Oklahoma City cayeron exigentemente ambos, virtud de la defensiva de Oklahoma City Thunder. Y por último, volvieron por sus fueros y más en la serie contra Minnesota, típicamente alternándose para veces a principio y fines de partido juntos en cancha. Cuando vemos también los aclarados de ambos en playoffs, vemos que la cantidad de aclarados es extraordinaria. La productividad puede que no les parezca, la verdad que conseguir un punto por aclarado, o sea, por posesión no es mucho. No es malo el superar el 1. Hay ciertas acciones que se hacen escasamente, que son de jugadores que lo hacen tan bien, que terminan en 1.2, que son 120 puntos por 100 posesiones, que eso es mucho. Pero en este caso no está mal, pero tienen un propósito muy particular, Julio, cuando utilizan este tipo de jugadas los de Dallas. Ellos como definidores, ellos tratan de pisar la pintura y definir para arrugar la defensa, para atraer toda la atracción de la defensa y generar ventajas, y después empiezan. Automáticamente que ellos penetran, Lively o Gafford van bajo el aro a ese alley-oop que va a venir. Los tiradores abiertos en las esquinas ocupadas para esos tiros que le suelen generar, ¿no? Luka le da muchos tiros. Y esto también a veces cambia el día. O sea, un día, P.J. Washington mete 7 triples. Bueno, ese día lo están buscando. Van a la pintura y va directamente el balón. Luka tiene ese tamaño que hace que pueda ver los pases de cualquier lugar. Y, y bueno, no solo son el punto por posesión, que ahí estamos viendo que no es tan bueno, no está mal tampoco. No está mal. Es un número correcto, pero también son todos los puntos que logran hacerle meter a Gafford o a Lively, que si le dieran el balón poste bajo no lo harían, y los tiros parados de los tiradores del equipo.
y generalmente ¿no? la defensiva siempre intensa en tratar de meterse en la llave y dejar espacios abiertos en la descarga posible. En cuanto al pick and roll con ellos dos de manejador, no de colocador de pantalla, vemos algo similar, muchísima cantidad en los playoffs, más aún De Luka que Kyrie. La productividad de Kyrie es un poquito más baja que la de Luka, pero es esencialmente productiva. Y estos son los puntos que anotan ellos y sus compañeros de equipo. O sea, en caso de que haya pase, cuando empiece el pick and roll, la jugada de pared, desmarque, bloqueo y continuación, con Luka o con Kyrie armándola, con el balón iniciándola. Y eso es lo que podemos ver similar a lo que mencionabas en este caso, otra acción que es la jugada del pick and roll. El coach Ariel Rearte, que es seleccionador nacional de Paraguay, argentino, pero seleccionador nacional de Paraguay, nos mencionaba de cómo va a intentar marcar Boston estas acciones de pared y desmarque de Dallas. Y nos mandó un par de videitos. Observemos el primero y reaccionemos a él. En este video, Álvaro, vamos a ver todo lo que le va a proponer Boston seguramente a Luka. Cada vez que bloquee un jugador defendido por un guardia, en este caso Hauser, va a haber switch, seguramente. Cuando lo bloquea un jugador defendido por el grande puede haber diferentes situaciones. Puede haber under, como en este caso. Si el bloqueo es bueno, como vemos acá, a Brown quedándose en el bloqueo, puede venir un switch con un grande en alguna situación, pero no es lo que ha mostrado Boston con Luka. Otra vez un muy buen bloqueo de Dallas que obliga prácticamente a switchar esta situación. No es lo que quieren, es un bloqueo en transición. Ahí vemos bloqueo entre guardias, Derrick Brown se queda con Luka y Horford ya defendiendo a un grande de Dallas no quiere switchar. Juega un drop, en algunas situaciones hasta como un trap, ¿eh? Pareciera un trap desde un drop, contener a Luka y dejar totalmente abierta la situación de pick and pop. Y es algo que Luka ya ha visto 500,000 veces, lo reconoce. El único momento donde se tiene que aplicar Luka es ese momento de los intercambios donde no sabe, tiene que evaluar la posición de cada jugador, los dos rivales, el compañero, y decir instantáneamente lo que va a hacer Julio. Pero no hay nada nuevo bajo el sol para Luka Doncic en ese sentido, ¿no? Mira, a mí me tocó enfrentarlo en los Juegos Olímpicos con la selección de Japón. Hicimos una reunión con el staff para ver cómo había que defenderle el pick and roll a Doncic, nada más que para eso. Venían de un preolímpico, ellos miramos todo eso, cómo se lo defendían los demás equipos. Hablé con integrantes del staff de Argentina que jugaron el primer partido contra él y bueno, acá Ariel mostró, si lo cortina un jugador perimetral, un guardia, obviamente van a cambiar, porque además es un tirador ese, entonces ahí es cambio y no va a haber otra cosa. El tema es cuando lo cortina un hombre grande. Doncic tiene todos los recursos ofensivos a nivel superlativo, ¿no? Tiro largo, parada y tiro, bandeja, todo eso, y ve el pase, con lo cual hay dos situaciones. Cuando Ariel dice drop, es que el hombre grande espera hundido y el que lo defiende a Lucas pasa con él. Digamos, Jrue Holiday es un enorme defensor y usa su cuerpo, molesta al atacante, no lo deja tirar solo, y esto puede ser esperarlo. O la otra es atraparlo para que suelte el balón, ¿no? Ser muy agresivo o dejarlo uno contra uno, pero no darle los tiros de todos los demás. Esto es lo que yo me imagino. Situaciones intermedias no, porque Luka Doncic te las castiga todas. Entonces, no, te las castiga todas. Entonces es conveniente elegir si lo vas a dejar que Jrue Holiday pase por arriba con él, trate de mantenerse entre él y el aro y dejar, ahí pone un cambio de emergencia, pone Ariel, que cuando Horford, por supuesto, ya el jugador yendo a bandeja, eso es un cambio de emergencia, un cambio tarde, que el equipo lo tiene que hacer para no dejarlo ir a bandeja. Pero me imagino que Boston va a tener todas estas situaciones preparadas y que no va a empezar atrapando, que va a empezar defendiéndolo para tener uno contra uno, no dejarle que todos los jugadores entren en situaciones de anotación y ver también cómo está Luka Doncic supongo yo que va a empezar Jrue Holiday con él. No sé si empezará White, no sé si empezará Brown. Me lo imagino a Jrue Holiday. Para mí el mejor defensor
de la NBA en este momento, porque se suele poner a los pivots que hacen tanto tapones y rebote y todo. Para mí, en el piso, el mejor defensor de la NBA es Jrue Holiday. A diferencia de lo que mostrábamos, porque el equipo cambió, ahora Luka no va a situaciones de bandeja. Luka pisa la pintura, parada y tiro o pase al alley-oop. Y ahí hay que tener en cuenta que Lively tiene el 80% de sus canastas anotadas de alley-oop. Él de 52 canastos anotó 42 de alley-oop. Y Gafford tiene el 60% de alley-oop de sus canastas anotadas. Todo por pase de Kyrie o de Luka. Y Luka cuando pisa la pintura o es parada y tiro o es alley-oop o pase a las esquinas a PJ Washington. O un juego que no mencionamos todavía, que para mí ha tenido un gran crecimiento, que es Derrick Jones. Y también incluso hasta Hardy como suerte de revulsivo para algunos momentos. Entonces, esa situación que vimos donde Luka fuerza y pierde en una bandeja ante Horford, en estos playoffs se vieron cada vez menos, porque ahora él tiene más opciones, no necesita forzar a ir a la bandeja. Bueno, pasemos a la segunda parte del video que nos mandó el coach Ariel Rearte, donde él habla cómo Boston, en su enfrentamiento, el segundo enfrentamiento contra Dallas esta temporada regular, decidió, cuando había pick and pop, o sea, hay una pared de desmarque, pero en vez del jugador que coloca la pared, cortar y caer hacia el aro, se abre para un tiro al estilo Luis Scola. Cuando sucedía eso, la actitud de Boston era repliégate, protege la llave y permite, si vas a conceder algo, permite ese pick and pop, ese tiro afuera. Observemos el video del coach Rearte. No quiere defender el pick and pop del grande. Fíjense otra vez, situación de drop. Y allá les marco Tatum defendiendo al 5. Algo que se puede dar y tranquilamente en esta serie. Horford otra vez cediendo la situación de pick and pop. Y acá ya contra Lively, Cornet muchísimo más preocupado del rol del grande. Contener, pero también sostener a Lively. Ya en ese momento, pese a que era temprano en la temporada, Boston no le quería dar la posibilidad del alley-oop. Fíjense acá hasta Derrick White, se mete a colaborar. Y lo que les decía al principio, diferentes tipos de defensa. Under, drop más trap, diferentes cosas que le van a proponer a Luka. La pregunta que te hago es la que le hice también al coach, Julio. Como entrenador, tu labor es quitarlo todo. Eso es tu ideal, lo que estás buscando. Quieres competir en el lado defensivo. No estás para conceder nada a nivel perenne ni para llegar con un solo plan y no ajustarlo durante todo un partido. Yo entiendo todo eso. Pero viste jugar a Luka y viste jugar a Gafford y escuchaste las cifras que dio Marcelo. Es como si Gafford fuera una garantía de puntos y de canastas. Como lo fuese Luka, una vez supera la primera línea defensiva y se coloca con el defensa detrás de él y tiene el tiro contra la tabla, cerquita al aro, la flotadora, es prácticamente garantía de puntos. Es un poquito más alta cuando la hunde Gafford y Lively sobre el aro, pero bueno, si tú eres la defensiva de cualquier equipo, Minnesota en este caso Boston, le das ese tiro en la penetración a Luka y te encargas de que Gafford y Lively no anote, o intentas hacer ambas. ¿Qué haces contra ese tipo de movimientos? Sale el pick and roll, penetra, tiene el defensa detrás de él, okay. Tienes ahí a Gafford o a Lively escondido en la galería del pirata, el dunker spot. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? ¿Cuál es tu prioridad si tú eres Boston? Si tú estás a cargo, si tú eres Joe Mazzulla. Bueno, primero, los videos que preparó Ariel son muy buenos. Son realmente, grafican perfectamente la situación. Le hizo el video a Marcelo, digamos, acaba de poner lo que Marcelo dijo antes, el video de Ariel, ¿no? El que Lively hoy es una preocupación con el alley-oop. Van a defender el 2 contra 2. No le van a dar a Luka el tiro, ni van a dar la caída del alley-oop. Van a involucrar a un tercer jugador, como se veía bien en los últimos videos que pusieron, porque los jugadores de Boston son buenos en las rotaciones defensivas después para ir a los tiros. Y Boston también tiene jugadores, para mí,
la construcción de equipo de Boston, después queda claro si va a ganar la final de la NBA o no. Es extraordinaria en el equilibrio que tienen. Estuvimos hablando mucho del ataque. Defienden bien, la defensa de Boston es buenísima y rebotean bien. Entonces, jugadores como Tatum te defienden un 5, te defienden un 2, toman 10 rebotes de promedio por partido, toma Tatum. Entonces, esos jugadores versátiles, Brown va a las rotaciones al tiro como un tren de alta velocidad. No van a facilitar ninguna de las dos cosas. El alley-oop no por el porcentaje de eficiencia que tiene, y a Luka le van a tratar de que tome el tiro punteado, contestado, defendido. Y como puso Ariel, no van a jugarle todo el tiempo pasar por arriba, porque él te empieza a acomodar el pick and roll y se te mete a la pintura y te hace la parada de tiro. Entonces le van a jugar 3 veces una cosa, 2 veces otra, una distancia le van a negar para ponerlo lejos para después poder pasarle por detrás. Va a haber muchísimas maneras diferentes de defender para conseguir el mismo objetivo, ¿no? Que es que él pueda tirar el tiro de 2 puntos, punteado, contestado, y el de 3 también, ¿no? Por supuesto, contestado. Esa es mi próxima pregunta. Se lo pregunté también a varios entrenadores que han aparecido en el espacio. ¿Viste cómo cerró el tercer partido contra Minnesota? Con Gobert afuera, tratando de evitar la penetración, pero tratar de disputar el triple, y ni la chicha ni la limonada. Lo puso a bailar un poco, lo sacó de posición, se retiró y lanzó un triple kilométrico. Varios entrenadores me decían, no, tienes que conceder el triple, tienes que evitar que penetre, siempre no importa la situación, la parte más peligrosa. A raíz de eso vemos en el quinto partido, donde encesta 4 de 6 intentos de triple en el primer cuarto de forma kilométrica. Y mi pregunta es, ¿por qué, si sabes que va a penetrar y sabes que puede anotar y puede crear todo tipo de estragos, por lo menos va a ser de 2 puntos? ¿Por qué no marcar a Luka prácticamente desde que cruce el logo y decirle, bueno, ¿sabes qué? Hoy vas a anotar un montón de puntos y nos vas a causar estragos allá abajo, pero aquí no te permito una. Sigue siendo el triple la parte, entre comillas, más débil, como para tú intentar replegarte y conceder dentro de tu calibre de lo que vas y prioridades defensivas, concederle un poquito más eso que otras cosas a Luka. O hay que decir, no, Luka llega un momento que hay que quitarle el triple, que nos marque dobles, pero no triples. Luka Doncic en ataque es superlativo en todos los recursos para anotar. No hay débil, no es débil ni el triple, ni es débil la parada de tiro, ni es débil la flotadora, porque decimos no tira tanta bandeja. Cuidado que la flotadora para un jugador de 2 metros 3 es un tiro de al lado. Bueno, y con lo cual hay que defenderle todo. O sea, la respuesta es el triple hay que defendérselo, pero no porque lo otro sea débil. Yo no le daría el triple a Luka. Si yo lo defendería desde que cruza la mitad de la cancha, con el jugador sobre él, trabajando permanentemente con el bloque defensivo armado, y que no le haría atrapes que dejen a uno solo para que él se luja con una asistencia. Es sobre él el balón presionado, con actividad de mano, bloque defensivo. La pasa, rotación a que otro jugador tenga un solo segundo de tiempo para pensar. No creo que se le pueda dar el triple a Luka Doncic. Va a ser salvo bien. que vos me digas, estaba mal, tuvo un partido malísimo. Entonces Sí. Hablamos de una situación especial. Como Sí. estrategia, darle el tiro de 3 puntos, lo tira desde lejísimo con un nivel de acierto destacado, no veo. Es difícil defender a Luka porque en el cuarto juego Minnesota, en el quinto, le sacó el pase, le sacó la asistencia. De hecho, creo que terminó con 4 o 5 y le anotó muchísimo. Y me parece que acá tiene un gran problema Boston para defender al pivot, porque Dallas tiene 2 pivots tradicionales de piso, Gafford
y Lively. Ya Tatum creo que no va a poder defender a un 5 como en el video que vimos que defendía a Cliva, que es un 5 falso en realidad, es un 5 tirado de 3 puntos. Entonces ahí tiene un problema porque físicamente Porzingis es largo, pero es débil físicamente. Y además es, creo que un dolor de cabeza para las compañías de seguro, ¿no? Porque está siempre lesionado y hay que ver si aguanta toda la serie. Eso por un lado. Y después hay que ver la resistencia a los 38 años a partir de hoy de Horford para defender o a turnarse para defender a Gafford o a Lively. Entonces, creo que ahí radica también gran parte del problema de Boston, que no tiene lo físico que tiene Dallas en el juego interior. Tanto que ha desafiado a Minnesota y lo dominó físicamente. Bueno, examinemos ahora lo que ha logrado defensivamente esa dupla que mencionas de Lively y Gafford. No solamente anotan alley-oops, también marcan. Cuando ambos están en cancha, el impacto de Lively es superlativo. 10 puntos menos por 100 posesiones que cuando no está. El de Gafford no tanto. Eso es a través de todos los playoffs. No solamente en ciertas vueltas. Yo creo que Gafford tuvo mejor desempeño contra Minnesota que lo que tuvo previamente en la serie. Y además se nota en la protección del aro. Hay otra gráfica que habla del porcentaje de campo permitido, sea en un radio de 1,5 metros o menos al aro, o sencillamente entre 1,5 metros y 3 metros de distancia, que son unos 5 a 9 pies de distancia, para aquellos que usan el sistema inglés. Y este es el escalafón en cuanto a los 16 equipos de playoffs. Dallas es el tercer mejor equipo protegiendo el aro, y el segundo mejor protegiendo el aro a una distancia, un radio un poquito más amplio. En otras palabras, está muy bien protegido el aro de Dallas, muy bien protegido. Los de los Boston Celtics, esas cifras están alteradas por el hecho de que no jugó Porzingis más allá de 105 minutos en la primera vuelta de playoffs, y no jugó ni en la segunda ni en la tercera, y está apenas ahora llegando al equipo. Pero aún así, sin él, quinto mejor equipo de 16 en cuanto a lo que permiten de 1,5 metros a 3 metros de distancia del aro. Es algo muy importante. Y cuando me mencionabas también y me pedías, Julio, ¿qué pasa cuando un jugador de Dallas toca la llave? Quiere decir, con el drible o está estacionario, el balón le llega, él tiene un pie metido en la zona pintada, en la llave, en la pintura. ¿Qué pasa? Bueno, aquí vemos la cantidad de ocasiones en las finales del oeste en las cuales tocaron en el balón un jugador ofensivo de Dallas, cuántos puntos sacaron y cuán eficaz fue. Y lo que queda bien, bien claro es que esa parte del juego de Dallas fue poco a poco eliminado o disminuido como prioridad por la defensiva de Minnesota, Julio. Claro, fue haciendo ajustes sobre esa situación Minnesota, que Dallas después iba castigando con otras situaciones de tiro, ¿no? Pero con eso en el partido 1 y 2 construye victoria y ya estás 2-0. El otro equipo está en una situación que tiene que saber gestionar. Yo creo que Minnesota, para decirte, como que le fue quitando primero la confianza, después la tranquilidad, y fue haciendo cosas que no eran las propias de ellos, que es lo que no tiene que hacer. ¿Viste? Hablaron de Porzingis. ¿Cómo va a ser Porzingis con Lively o Gafford? Porque son más atléticos, ¿no? Más fuertes. Porzingis tiene que ser Porzingis. O sea, no tiene que querer usar codos, disfrazarse del jugador que no es, porque eso lo va a llevar a que las cosas no le salgan. Tiene el tamaño, puede ser rim protector estando ubicado en el lugar que corresponde, entre el aro y Lively, entre el aro y Gafford, no queriendo ser igual de físico que ellos, porque no lo es. Y en ese punto, más allá de la estadística, para mí Dallas le hizo mucho daño a Minnesota. Lo fue haciendo jugar de otra manera, poco a poco, en defensa, en ataque. No, yo creo que Minnesota fue muy... Minnesota para mí es un equipo que el staff hizo un trabajo extraordinario. Si yo miro Minnesota de la temporada anterior, es un equipo que conozco bien. A esta temporada usaron la info para mejorar en todos los aspectos. La defensa de la transición, el spacing con los dos grandes, un montón de cosas.
Buscaron el talento que necesitaban con McDaniel y el mejor sexto hombre de la temporada y Naz Reid. Bueno, la temporada es una gran temporada, pero para la final del oeste, ellos fueron tan felices por eliminar al campeón de la NBA, a un equipo que para mí era el que mejor había jugado en la temporada en el oeste, que en el resetear y pararse para jugar contra Dallas, quedaron un poco en el haber. Y después, el ir a... Porque Doncic tiene 25 años, pero tiene más maña que uno de 40, porque está jugando por dinero desde los 14 años. Entonces, esto de Gobert, de querer que lo golpee o que no lo... Todo negocio para Luka Doncic. Todo negocio para él. Entonces, un jugador nunca tiene que dejar de ser auténtico, nunca tiene que dejar de jugar como juega él, porque no sé si va a ganar jugando como juega él, pero lo que estoy seguro es que si quiere jugar de otra manera va a perder, ¿no? Porque cuando vos querés actuar lo que no sos, no sale. Curioso que cuando dio ese último empujón en el cierre del segundo cuarto, Dallas contra Minnesota en el partido decisivo, Minnesota se rindió. O sea, y como que les quebró el espinazo finalmente. Como que ya aquí nada funciona. Estuvieron en el último cuarto en 3 partidos adelante de los que ganaron uno de los 3, y en los últimos 3 minutos, 2 minutos por algún punto delante, pero esta situación de estar jugando como no es tu manera, los terminó perjudicando, ¿no? Y a veces poner la energía en el lugar equivocado de, bueno, lo que el público hacía con Gobert o si el arbitraje. Doncic en eso tiene muchas mañas. Está bien que acá le hicieron este video fake que no es la verdad, pero también Luka está muy acostumbrado a estar todo el tiempo pidiendo, hablándole al rival, y no sé si es conveniente estar hablando con él. Lo conveniente es a lo tuyo, ¿no? A jugar. Sí. Sí, ese es un punto de que me pregunto si eso continuará para siempre. Es una cuestión de proceso de vida, de madurar, entender eso. No sé si es que sencillamente la otra cosa que se me ocurre es que a él le gritaron, sabe Dios qué cantidad y calidad de cosas cuando llegaba a la liga como un esloveno jovencito, altamente cotizado, y él se está desquitando ahora. Está literalmente utilizando lo que escuchó y devolviéndoselo con un poquito más de pique. Hay un momento que él lo vi muy feliz cuando va a recibir el premio. No el premio, sino... Sí, fue a recibir el MVP, pero habló de lo colectivo y dijo, estoy jugando la final de la NBA, no lo puedo creer. Bueno, lo vi de una manera que aflojó. Si le gritaron alguna cosa, viene con el contrato que ya firmó y con el que va a firmar está pago. También hay un momento que está lindo convertirte en un buen deportista, agregue valor al equipo y que contribuya al desarrollo del deporte. Esto lo estoy diciendo porque es un fuera de serie. O sea, sí. Doncic tiene, él puede ser a él se lo compara con Magic Johnson, con LeBron James. Entonces, el paquete viene con responsabilidades de ese tipo también. Sin duda, sin duda. Por último, y ya para cerrar, empiezo contigo, Marcelo, quiero también escuchar tu punto de vista, Julio. Pienso un poquito en Jason Kidd en su época en Milwaukee con el joven Giannis Antetokounmpo en Brooklyn. Fueron situaciones en las cuales se cuestionaban ciertas decisiones que él tomaba. Sí mejoró mucho la carrera de Giannis Antetokounmpo, lo empezó a encarrilar en la NBA, pero inclusive se fue de ambos un poquito bajo una pequeña nube. Y ahora va de asistente a Los Ángeles y lo traen a Dallas porque ya lo conocían a él como jugador y como persona en Dallas. Y conocía a todo el mundo, era como un regreso a casa. Compara eso con un Joe Mazzulla que está en su segunda temporada en Boston. Y es verdad que todo lo que él conoce es Boston. Pero hay que hablar un poquito de Joe Mazzulla antes de cerrar. La evolución de él ha sido totalmente acelerada y concentrada. Está tratando a la prensa como tiene que ser. No mejor ni peor, como tiene que ser. Básicamente no revelar nada y ser mínimamente cortés. Y sobre todo impulsar la agenda en cuanto a las cosas que él quiere ver en cancha a través, utilizar esas extensiones a medios como instrumento para encarrilar al equipo, cosa de veterano. Hablábamos de que alguien le llegó a Kyrie Irving, alguien le ha llegado a
a Joe Mazzulla, me imagino que haya sido Brad Stevens, primordialmente. No me extrañaría que el asesor de este equipo técnico, Jeff Van Gundy, también, particularmente en esa área de medios, le haya ayudado. Pero hablemos un poquito de esta trayectoria concentrada de Joe Mazzulla y cómo ha estado liderando este equipo para tener un rendimiento que es prácticamente de corte histórico. Estamos hablando a nivel de métricas en los últimos años, entre los 5 mejores equipos que ha habido en la NBA en el último cuarto de siglo. Bueno, Joe Mazzulla llega por descarte a este equipo, ¿no? Después del affair de Ime Udoka. Y probablemente yo imagino para él un proceso como se dio en Miami con Pat Riley y Eric Spoelstra. Jóvenes, con muchas condiciones, que rápidamente acceden a jugar fases importantes con su equipo. Y esa es la situación que yo imagino para él. Del otro lado tiene un Jason Kidd que fue campeón con Dallas como jugador, ahora lo puede ser como entrenador. Tiene otro jugador en el equipo como Kyrie, que también fue campeón. Dicho sea de paso, después de que pisó el logo Kyrie, no le ganó nunca más en 10 juegos a Boston. También a favor de él hay que decir que tiene un 12-1 en partidos de cierre, de postemporada. Y del otro lado, Mazzulla, yo creo que más allá de los Jay, él debería descansar mucho en esta etapa en un jugador veterano como Holiday, que sí tiene un anillo, y que sabe gestionar estas emociones, porque más allá de todo lo que mostramos nosotros estadísticamente, hay una parte intangible que son las emociones y en los momentos determinantes cómo reaccionan los hombres, los no tan hombres, los jugadores novatos, los complementarios, los que salen desde la perrera a hacer algún aporte y toda esa situación. En una serie, como alguna vez dije acá, que si se cumpla 7 partidos son 5 horas, un poquito más de básquetbol, donde van a pasar un montón de cosas. Y todo eso, por un lado, hay que ver cómo lo maneja Mazzulla, que esta es su primera final, ¿no? La anterior fue con Udoka. Y bueno, y cómo lo va a manejar Kidd, que ya estuvo en este lugar como jugador. Increíble, Julio, que cuando menciona a Marcelo, despiden a Udoka por esa situación desafortunada. Recuerdo, era en campamento de entrenamiento. Era algo que en ese momento no iba a traer un entrenador veterano con su visión de lo que quería hacer, con la camisa de 11 varas, de lo que ya se había establecido como el esquema del equipo. Y yo creo que Brad Stevens empezó a buscar la banca, a ver, quién de estos asistentes es el tipo de entrenador que es líder y es buen comunicador, porque no creo que ibas a traer un veterano a esas alturas y sobre todo con este equipo. Y te das cuenta el increíble riesgo que se tomó Brad Stevens, como tuvo que haber estado básicamente al lado de Mazzulla en todo momento para servir de perito y consultor. Pero cómo responde él, porque una cosa muy clara, lo he mencionado antes, sale de un minuto pedido Boston, hay un cambio importante táctico, técnico, de ritmo de juego, y el equipo responde en el partido número 100 de la temporada. O sea, este equipo es veterano, podría tener malas mañas, este equipo después de una larga temporada podría estar ya un poquito cansado de la voz del técnico. Ese no es el caso del equipo Joe Mazzulla. ¿Te das cuenta? Minuto a pedido, que salen a la cancha con instrucciones y las acatan, y ves visiblemente un cambio en medio de un partido que te das cuenta que le llegó a los muchachos y están reaccionando a lo que le dijo el coach. Perdón, Julio, perdón, Álvaro. Quiero agregar un dato, porque el sucesor natural de Udoka era Will Hardy, que se va a Utah. Ni siquiera era... ¿No es así? Sí, no, o sea, ya previamente se había ido ya. O sea, claro, que ya se había ido, pero ya se había ido y después queda Mazzulla ahí. Exactamente, ese es el tema. Julio. Lo que yo veo de Mazzulla es lo siguiente. Bueno, primero que Brad Stevens para mí es un director general de alto nivel, ¿no? Sabe detectar talento y desarrollarlo en todos los aspectos deportivos. Mazzulla es el entrenador de raza, el entrenador que no fue jugador, que viene todo de una formación. Imagino que apoyado y asesorado por él,
imagino que si Jeff Van Gundy está, lo debe escuchar. Veo que él opina que Pep Guardiola es el mejor entrenador deportivo del mundo de cualquier deporte. Le debe gustar ese estilo de gestión. Es alguien que permanentemente tiene esa visión, la del entrenador, y solo desarrolla para ahí. Entonces tiene muchas más horas dedicadas a esto desde que las que nosotros tenemos vistas, ¿no? Desde que antes que nosotros lo detectemos. Y veo algo posible, como lo que dijo Marcelo de Miami Heat, ¿no? A futuro, de Pat Riley y Y él Eric Spoelstra. Spoelstra, sin que, bueno, Pat Riley ha estado como jugador, entrenador o presidente en toda la historia del básquet. Bueno, sin comparar la cantidad de tiempo, una situación de cultura ahí parecida. En un lugar, Boston, que han estado muchas veces en este lugar, en la cantidad de finales jugadas y la cantidad de finales ganadas y todo lo que el equipo también transmite para que los jugadores se porten como bien vos describiste en ese tiempo muerto final. Ahí todo el mundo va a querer hacer esto bien para quedar en la historia de Boston Celtics. Esto es lo que veo yo de Mazzulla. Increíble, Y su papá fue técnico, que dicho ese paso de formativas. es de escuela, entonces él es un entrenador de raza y él está desde que nació adentro de este mundo. Y Jason Kidd, así como se recuperó Kyrie Irving, él también, él estuvo en esta final, se revaloriza a alguien que hasta incluso ha ido al Dream Team como jugador para tratar de liderar y que la gente tire toda para el mismo lado y esté enfocada y jueguen para el equipo. Estamos hablando de alguien importante dentro de la historia de la NBA por otro recorrido, no por el de Mazzulla. Enorme jugador que para mí como entrenador está haciendo un trabajo, bueno, parece que Dallas era el lugar de él, ¿no? Donde él iba a poder mostrar su mejor cara o integrar los equipos que lleguen más lejos. Yo veo que él se está manejando con una comodidad en estos playoffs. Él parece que estuviera en un día de entrenamiento. No hay ni gesto, ni se pone nervioso por nada, ni se desenfoca, hace una pregunta a un árbitro, ya vuelve, está conectado con los jugadores, habla poco, habla cuando tiene que hablar. Lo veo con saber estar en la situación que transmite tranquilidad. Me parece que vamos a ver una serie final de jugadores, equipos, entrenadores de gorro, bandera y vincha, ¿no? Ya uno quiere que empiece. Exactamente. Y yo escribí una nota, una columna para el Mercurio de Chile, no sé exactamente cuándo va a aparecer, pero la sometí ayer, que hablaba me querían poner una previa de finales. Digo, bueno, aquí está lo conocido y lo desconocido. Lo conocido es la trayectoria de todo un año de Boston, con la única interrogante es la condición del sóleo derecho, del gemelo, la pantorrilla derecha de Kristaps Porzingis, pero asumiendo de que esté de vuelta, ¿no? Esa es la parte conocida. Lo desconocido para muchas personas es cómo está jugando Dallas. Y me recuerdo un poquito al equipo de Toronto del 2019, que terminó, ni siquiera llegó primero en su división, porque estuvo ausente 22 partidos Kawhi Leonard. Llegó a los playoffs como un clasificado un poquito más bajo y empezó a cortar cabezas y llegar a finales y ganarla. Obviamente hubo ayuda en el camino, pero eso pasa en la NBA. Cada campeonato te puedes poner 50 asteriscos si quieres, si lo prefieres. Yo creo que en el caso de Dallas, este equipo comienza el 1 de marzo, cuando restaban 20 partidos de temporada regular. Ahí fue que empezó a engranar lo que hoy es Dallas. Y de hecho, no solamente es un equipo distinto al pre-1 de marzo, con cada vuelta demuestran más y más capacidad. Eso es lo desconocido. ¿Hasta dónde llega este equipo de Dallas? O sea, no es el Dallas de las 50 victorias y quinto clasificado en el oeste. Este equipo es mucho mejor que eso. Le ganó al primer, tercer y cuarto clasificado en su conferencia, que es la dura, la más difícil, la del oeste. Así que eso es lo interesante de estas finales. No podría estar más de acuerdo. O sea, lo diría exactamente con las mismas palabras que lo dijiste vos. Y no voy a decirte me hago la misma pregunta. Exacto. No te voy a decir que Boston, por la trayectoria, ya es seguro ganador. No estoy seguro. No. Por eso no pronostico. Y la otra pregunta es, ¿has visto lo suficiente para pensar que Dallas es Dallas? Y esa
Esa para mí es un poquito más fácil contestarla porque estamos hablando desde marzo para acá y estamos hablando de grado de dificultad en cada vuelta más y más desafiante. Ahí te diría que sí. Yo creo que Dallas no va a tomar un paso atrás. Puede que Boston lo obligue a tomar un paso atrás con su calidad, pero yo no creo que Dallas va a jugar un estilo de juego, una intensidad de juego, una eficacia de juego significantemente inferior a lo que hemos visto. Este es otro equipo de Dallas y está planteado de otra manera y está jugando de otra manera que cuando comenzó la temporada y empezó el 1 de marzo. Marcelo, empezó tarde. Sí, sí, claramente. Si uno revisa la manera de jugar, totalmente diferente. Son dos equipos diferentes. Termina llegando quinto en el oeste, digamos, por ese lastre de antes de marzo, ¿no? Pero hoy no hay un favorito claro. Generalmente en las series finales, incluso vos mostrabas una gráfica, aquella de San Antonio ante Cleveland, que barre San Antonio 4-0, fue muy apretada, fue creo que la tercera, ¿no? Más apretada en la historia. Entonces, y mucho menos en esta donde yo veo a Boston estabilizado, ¿sí? Y a Dallas creciendo en su juego. Y a partir de eso veremos que después hay un montón de imponderables que nosotros no somos tampoco adivinos ni andamos sacando conejos de la galera. Se lesiona un jugador, cambia todo. Se lesiona un jugador y a lo mejor cambia para mejor. Para bien, para bien. Para bien, sí. O sea, entonces, si el reclamo de toda esta gran cantidad de gente que te sigue a vos, no a mí, por supuesto, es que nosotros que le digamos quién va a ganar, imposible. No lo sabemos. Yo veo a Boston estabilizado, como dijo Marcelo, y a Dallas para arriba, y no es un problema que haya empezado en marzo. Quizá es un beneficio, porque el momentum de Dallas es el de la felicidad, el de la confianza, el de lo que estamos teniendo junto y lo que podría ser. Y esto se va a jugar ahora, esto va a pasar en junio, no es ni antes ni después. Entonces, estar en este estado, en este momento, es un beneficio. Y me parece que vamos a ver una hermosa serie final de la NBA. Sí, en una etapa en Dallas de lo que llaman en Estados Unidos bromance, que es el romance, pero entre hermanos. La palabra hermanos en inglés es brothers, dicen el bromance que hay en este momento en ese seno del equipo de Dallas. Por último, Marcelo. Álvaro, con el beneficio de que en un posible cambio de época de la NBA, en la que no llegaron a partes finales LeBron James, Curry, Durant, un montón de grandes jugadores que siempre estaban en estas situaciones, también vamos a tener a Luka Doncic, a Jason Tatum, a Jaylen Brown, a Irving, digamos, grandes jugadores y grandes equipos para ver esta serie final. Es un privilegio. Sin duda que está en juego, aparte de un campeonato, para aquellos que les interese ese tipo de tema individual y premio individual, la candidatura de jugador más valioso futura de varios, porque están ahí. Precisamente lo que hablas. Bueno, vencieron a Denver, vencieron a Minnesota, y después, por ejemplo, si Dallas gana, venció a Boston, o Boston tuvo el temporadón que tuvo, la gente lo pasó subestimado, no les dieron los premios que merecían, y mira lo que hizo Tatum o Brown, merecen estar en otro plano. Ese es el tipo, las reputaciones se forjan en series como esta, y ya veremos qué pasa. Por último, Marcelo, ¿qué hay de nuevo en solobasket.online? Bueno, vamos a hacer el seguimiento del U18. Estoy viajando mañana hacia Boston para también hacer la cobertura de las finales. Nos vamos a encontrar ahí seguramente. Algún almuerzo, cena nos juntará. Ya tengo el lugar, ya tengo el lugar. ¿Ah, sí? ¿En Boston o en Dallas? Es en Boston, recomendado por la mamá de Al Horford, un lugar dominicano. Ajá. Tendríamos que ver a la mamá de Al Horford y a Ana, su hermana, para charlar un rato, ¿no? Yo creo que están, como dicen en México, están un tantito ocupadas, atareadas, me imagino. Yo no, en ese sentido, no quiero exigir más de su tiempo, pero sería una linda sobremesa. Guatito, que es un gran hablador. Y estoy seguro que, seguramente te acordás que en la burbuja,
fallece el abuelo materno de Al Horford, Me acuerdo. que era como un gran acompañante, y estoy seguro que él también persigue este título, no solo para salir de esa estadística que lo pone por detrás de John Stockton y Karl Malone como los únicos que no ganaron o que llevan tantos partidos en playoffs sin ganar, Campeonato. como se dice, un anillo, sino también un poco para dedicarle a su abuelo materno, que de algún lugar lo debe estar viendo, el querido Al Horford, el dominicano, que, bueno, de alguna manera tenemos un poquito de corazón con un latino que vuelve a una final de la NBA, ¿no? No, imagínense de haber estado Minnesota en las finales contra Boston, lo que hubiera sido Claro. Karl Towns y Al Claro. Horford, y también hay pique, hay bandos entre ellos, aficionados de Al Horford en Dominicana, aficionados de Karl Anthony Towns. Hubiese sido algo apoteósico, pero entre comillas nos conformamos con Luka Doncic y Kyrie Irving y Jason Kidd y Dallas Mavericks contra un equipo de Boston que está buscando ese 18º campeonato. Todo comienza el jueves 6 en Boston, 2 partidos ahí, 2 partidos en Dallas, y luego de en adelante a saltear sedes y a ver qué termina pasando en esta serie y qué termina pasando con la localía, ya que ya sabemos que pueden ganar un primer partido los de Dallas bajo Jason Kidd, y veremos qué pasa. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?